Cerramos la serie dedicada a lo que podría ser la próxima reforma laboral, hablando de la famosa mochila austríaca. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Explícanos qué es eso de la mochila austríaca. ¿Es algo que vamos a tener que llevar aquí detrás los trabajadores o qué? Bueno, podría ser, o a lo mejor nos quita algo de peso. Sí, como decías, este tema es importante porque Bruselas nos está pidiendo una segunda reforma laboral, porque en los programas de los partidos va, y porque, bueno, en el acuerdo tanto del PP con Ciudadanos como del PSOE con Ciudadanos está la famosa mochila austríaca, con lo cual podemos intuir que es un cambio en la legislación que está ahí y que en los próximos meses podría aprobarse. No solo eso, hablábamos estas semanas del contrato único, de las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La mochila austríaca es un complemento, podríamos decir, al contrato único. No es que haya que aprobarlo obligatoriamente los dos juntos, puede haber mochila austríaca sin contrato único y al revés, contrato único sin mochila austríaca. Pero digamos que si avanzas en la dirección de simplificar los contratos, la mochila austríaca es una ayuda, podríamos decir, o un complemento, complementa, podríamos decir, a esa medida. Y por eso es importante. Entonces ahora nos tendremos que preguntar qué es esa mochila y si es un peso o en realidad nos descarga de peso a los trabajadores. Eso es, como nos decías, es un complemento al contrato único. Puede funcionar como complemento, no es obligatorio que se aprueben las dos cosas a la vez, pero puede funcionar así. Estaba en el pacto entre Partido Popular Ciudadanos y también entre Ciudadanos y Partido Socialista. Correcto. Parte de la indemnización por despido, es decir, la mochila austríaca sería esa parte, o sea, la indemnización por despido no desaparece, pero sí que esa mochila viene a compensar, es una especie de bolsita en la que nosotros vamos ahorrando cada mes, ¿no? Eso es. Un dinero, y luego cuando nos despidan nos podemos llevar ese dinero. Eso es. Vamos a verlo aquí, un poco comparando la situación actual. Nosotros ahora mismo pensamos, un trabajador, ¿cuál es la indemnización que tiene? Bueno, pues tiene 20 días por año trabajado o 33 días por año trabajado, sí, en función de que el despido sea por razones objetivas o improcedente, ¿no? Y la empresa lo paga todo de una vez. Es decir, sí, supongamos un trabajador que tiene derecho a un año cuando le despiden, empieza a acumular la indemnización por despido, es despido improcedente, 33 días por año, acumula y tiene derecho a un año de su sueldo. Pues la empresa le tiene que pagar un año de su sueldo, supongamos sean 25.000 euros, en ese momento la empresa tiene que sacar 25.000 euros de su caja y pagárselo todo de una vez. ¿Cuál es la diferencia con la mochila austríaca? La diferencia con la mochila austríaca es que 8 días al año, digo 8 días, bueno, claro, la mochila austríaca puede ser, esto es importante, puede haber mochilas austríacas más pesadas o menos pesadas, por así decirlo. Y ahora me contarás quién decide eso. Claro, eso es. En Austria toda la indemnización está en la mochila. En España el esquema que se ha planteado, el que va en los pactos de PP con Ciudadanos, va que 8 días al año de esa indemnización se irían acumulando mes a mes. Es decir, el equivalente de lo que puedan ser 8 días al año, puede ser algo más de media jornada laboral, el empresario lo va pagando mes a mes en una cuenta individual de ahorro del trabajador. Por lo tanto, supongamos que va a despedir a un trabajador y le tiene que pagar un año de indemnización, por ejemplo 33 días o 20 si el despido ha sido por causas objetivas. Pues ahora mismo el empresario tendría que pagar los 20 días, tendría que sacarlo de la caja. En el caso de tener mochila austríaca, este trabajador lleva un año trabajando en esa empresa, 8 días ya estarían en la mochila y el empresario solo le tendría que pagar 12, porque los otros 8 días ya estaban en la mochila. O sea, 12 se quedan fijos. Eso y el resto es el dinero de la mochila. Eso es. Que ese dinero sí lo va a establecer la reforma laboral del gobierno, el Estado. Claro, eso se pondría por normativa, podrían ser 8, podrían ser 4 días al año, podrían ser los 20 días, podríamos decir que la mochila cubriese toda la indemnización por despido y que el empresario tuviera que ir pagando mes a mes el equivalente a esos 20 días. Cosa que no van a dejar decidir a los empresarios. No. Esto se va a legislar vía normativa. Esto se legislará vía, pues el legislador lo tramitará vía ley. Veo que si cambias de trabajo, te jubilas, te llevas tu mochila. Claro, el cambio fundamental es ese, ¿no? Bueno, el cambio que más afecta al trabajador puede ser ese. Nosotros ahora mismo, supongamos, tenemos 20 días por año trabajado. Llevas 5 años trabajando en una empresa y dices, bueno, si me despiden por razones objetivas tendría derecho a 100 días y si me despiden por razones por despido improcedente, pues 33 por 5, 165. Entonces, claro, tú dices, muy bien, perfecto. Pero si me cambio de trabajo mañana, empiezas de cero, empiezas tu vida laboral, por así decirlo, en esa empresa y tus derechos a una posible indemnización por despido empieza desde cero. El cambio con la mochila es que si cambies de trabajo, lo que hayas acumulado de esa mochila es tuyo. Entonces, por así decirlo, te lo llevas al nuevo trabajo. Con lo cual no partes de cero. Si supongamos en ese nuevo otro trabajo te despidieran a los 6 meses o al año, aparte de lo que te tuviera que pagar el empresario por ese año transcurrido, tendrías lo que ya te habías acumulado en la mochila de trabajo
trabajo anterior. Y lo mismo si te jubilas. Si te jubilas, en realidad la cosa es aún mejor, porque no te despiden. En este momento, si te jubilas, tú no tienes nada. Si tú llevas 20 años trabajando, nunca has hecho uso de esa mochila, por así decirlo, de repente te jubilas y eso es una bolsa que puede funcionar como complemento a la pensión. Es verdad que el apellido austríaca no le ha hecho mucho favor a la mochila, de hecho son pocos los que hablan bien de esa mochila, porque austríaca ya nos remite a una propuesta liberal, pero sí que nos has preparado cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de indemnización. A ver, se llama austríaca porque se aplica en Austria, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Digamos que fue el país que empezó a aplicarla y que está aplicándolo. Eso lo está aplicando y además le va bastante bien. Austria, no solo por la mochila austríaca, hay muchas razones, también podríamos ver, es un país muy productivo, con mucha industria, la FP dual, la forma en la que los chavales pasan de la escuela al trabajo es muchísimo más sencilla que en España y además empiezan a trabajar antes. Hay muchas razones. ¿Cuál es el índice de paro en Austria ahora mismo? Está alrededor del 5%, por eso es uno de los más bajos de la eurozona, con lo cual, evidentemente... Y en España el 25%. Sí, en España estamos alrededor del 20%, con lo cual... Y eso después de haberlo bajado en los últimos años. Sí. Entonces sí, pero no solo por la mochila austríaca, pero yo creo que es una ayuda y que ayuda a que el mercado laboral sea mucho más flexible. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, para los empresarios, el ajuste es más sencillo. Lo que decíamos antes, un empresario ahora de repente se le cae la facturación un 20%, tiene que despedir al 20% de sus trabajadores o a 3, 4 de sus trabajadores, pues ahora mismo tiene que dedicar un dinero muy importante a pagar las indemnizaciones. Ha habido muchas empresas en España que han quebrado durante la crisis por el coste de la indemnización. Así es. Estaban en una situación, cuando una empresa está en una situación complicada, si encima de esa situación complicada le pones un peso más, que es la indemnización por despido que tiene que abonar a esos trabajadores a los que tiene que despedir, pues la situación es aún peor, ¿no? Pues con la mochila austríaca el ajuste es más sencillo. Y la segunda parte, lo que decía, decisiones más productivas. Esto lo veíamos el otro día con el contrato único, ¿no? Decíamos que uno de los problemas que tiene en España las relaciones laborales es que muchas veces las empresas y los trabajadores, cuando deciden lo que tienen que hacer entre ellos, no están pensando en quién es el mejor trabajador, cuál es el más productivo, sino cuál es el coste de despido, ¿no? Eso, el contrato único lo limitaría un poco, pero aún más, lo más importante, lo que más influiría en ese tipo de decisiones es la mochila austríaca. Es decir, cuando un empresario tuviera que decir, oye, pues tengo que despedir a uno de mis trabajadores, supongamos un empresario tiene 10 trabajadores y dice, tengo que despedir a uno. Ahora mismo, una cuestión fundamental es cuánto le va a costar el despido de cada uno de sus 10 trabajadores. Lo lógico sería que el empresario dijera, de estos 10 trabajadores, ¿cuáles son los que me son más útiles? ¿Cuáles son los que son más productivos? Porque a todos les tendría que pagar el 12%. Bueno, en ese momento. No es que a todos les tuviera que pagar. O sea, con el esquema que hemos visto, seguiría habiendo una diferencia entre los que llevan más tiempo en la empresa y menos. Pero la diferencia sería mucho menor y para todos ellos lo que habría sería, ya habría ido acumulando mes a mes el empresario esa indemnización que estaría en la mochila. Con lo cual, claro, por ejemplo, lo decíamos en Austria. En Austria toda la indemnización está en la mochila, con lo cual ahí sí que el empresario no tiene dudas. Ahí el empresario, en el momento del despido, no tiene que ponerse a pensar a quién le tengo que pagar más y menos. Simplemente decide quién es el más productivo, quién va a ser más útil, quién está más preparado para la nueva línea de negocio que va a afrontar esa empresa y lo que hace es quedarse con esos, que son los más productivos. Con lo cual, toma decisiones que ayudan a la productividad de la empresa y del conjunto de la economía. Y desde el punto de vista de los trabajadores, a mí este tema me parece muy importante porque no se suele hacer tanta. Siempre hablamos de la mochila austríaca como una ventaja posible para el empresario a la hora de tomar esa decisión. Pero desde el punto de vista de los trabajadores, a mí me parece muy, muy importante. Esto es fundamental. En España, los trabajadores españoles, todos nosotros, estamos un poco obsesionados, y con lógica, desde nuestro punto de vista, con nuestra indemnización por despido y con los derechos que hemos ido adquiriendo. Sí. Entonces, claro, tú dices, yo estoy en un trabajo, llevo 5 años, 10 años en un trabajo, y a lo mejor no estás muy contento, y dices, bueno, yo me cambiaría de trabajo. Claro, dices, claro, si me cambio de trabajo, pierdo esos derechos a una indemnización. Y dices, imagínate que me voy al nuevo trabajo y a los 6 meses me despiden. Me quedo sin nada. Mientras que en mi actual trabajo, si me despiden tengo derecho a 10 años de indemnización. Entonces dices, bueno, entonces me quedo. Entonces, estás tomando una decisión que es perjudicial para ti, porque no te gusta tu actual trabajo. Es motivante, claro, además. Te gusta más el nuevo. Es perjudicial desde el punto de vista productivo para el conjunto de la economía. Y además, es lo que tú dices, desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista personal, de las expectativas vitales, te frustra. La ventaja de la mochila es que si tú eso te lo puedes ir llevando de puesto de trabajo en puesto de trabajo,
oye, tu decisión de cambiar de trabajo, tu decisión de abrirte al mercado laboral es muchísimo más sencilla, con lo cual yo creo que tiene un efecto positivo muy importante. También hay que decir solo una cosita, que es que esto no afecta a los derechos adquiridos previamente, es decir, si la mochila se pone en marcha a partir del año 2017, todo esto empezaría a contar desde 2017, la indemnización acumulada que todos tuviéramos, eso se seguiría manteniendo, con lo cual el miedo que puede tener la gente de decir, no, pero es que si instauras la mochila al día siguiente se van a poner a despedir a toda la gente que lleva muchos años en la empresa. No sería así. En este sentido, ¿la mochila iguala un poco la relación del empresario con los temporales y los indefinidos? Igual, sí, también. Por eso decíamos que es un complemento al contrato único, porque en ese intento de acabar con la dualidad del mercado laboral español, del que hemos hablado en estas últimas semanas, esa especie de doble vara de medir que hay constante, y esos trabajadores que tienen muchos derechos y que están anclados a su puesto de trabajo, y que los trabajadores tienen miedo de irse y los empresarios sienten que esos trabajadores que no pueden hacer nada con ellos, incluso aunque no sean ya productivos, y esos trabajadores temporales que sienten que no tienen ningún tipo de derecho, y los empresarios sienten que les gusta cómo funcionan, pero que no les pueden dar más formación o no pueden gastar más tiempo en ellos, digamos, porque al final se les va a acabar el contrato en 6 meses, la mochila austríaca funciona en cierto sentido como complemento del contrato único y consigue que ese mercado laboral dual se matice mucho. Digamos que empieza a haber muchas menos diferencias y conseguimos que las decisiones que tomen las empresas, que esto es lo más importante, lo he repetido en los 2 vídeos anteriores, que las decisiones que tomen empresas y trabajadores no estén guiadas única y exclusivamente por un tema como es la indemnización por despido, que estén guiadas por dónde me apetece trabajar, son mis trabajadores más o menos productivos, cuál es la nueva línea de negocio que voy a poner en marcha y cuáles de mis trabajadores son más útiles para esa nueva línea de negocio. Es decir, las decisiones que harían una economía más rica. Pues vamos con los inconvenientes de la mochila austríaca, que lo hemos dejado para el final. Sí, para los empresarios. Para los empresarios, esto es muy importante. Los empresarios pequeños ya soportan unos costes laborales muy elevados, demasiado elevados. La gente dirá, no, pues mi salario es muy alto. Ya, pues incluso aunque los salarios no sean muy altos, lo que paga el empresario por un trabajador, sumando los impuestos, las cotizaciones sociales, es muy elevado. Entonces, ¿cuál es el problema de la mochila austríaca? El problema de la mochila austríaca es que tú estás obligando al empresario a un coste extra. Esos 8 días al año, digamos, pues el equivalente que le toque mes a mes, pues lo va a tener, es un poco, lo decía antes, un poco más de medio día, por así decirlo, de salario, lo tendría que ir poniendo en una cuenta de ahorro. Ahora mismo el empresario ese coste mes a mes no lo tiene. Solo, es cierto que tiene que afrontar el coste si hace un despido, es cierto que hay muchas empresas que ya están ahorrando, que van metiendo en una bolsita para el caso, el supuesto de que tuvieran hacer un despido, pero en este caso sería un coste obligatorio para todos sus trabajadores. Y es un coste que se suma a los ya incurridos. Por lo tanto, los empresarios tienen miedo, dicen, oye, si ya estoy en una situación en la que mi competitividad está en peligro porque tengo unos costes muy altos, si encima me pones otra mochila, yo, que me gusta la mochila austríaca y que le veo más ventajas que inconvenientes, entiendo a los empresarios. Entonces yo creo que si vamos a poner en marcha esta medida, y para no dañar aún más la productividad de las empresas españolas, tenemos que rebajar los otros costes. Es decir, se podría hacer compensando vía cotizaciones sociales, hay otras vías de hacerlo, pero evidentemente no podemos cargar a los empresarios con un coste extra. Y sobre los trabajadores, el despido sea más sencillo. Claro, a ver, esto es lo que dicen los detractores de la mochila austríaca, y yo sinceramente creo que no. Es decir, creo que el despido no sería más sencillo para los trabajadores poco productivos. Si lo vemos desde otro punto de vista, ahora mismo un trabajador temporal que siente que le van a echar simplemente no porque sea bueno o mal trabajador, sino simplemente porque le cuesta poco al empresario, va a decir, hombre, si tenemos 2 medidas, como pueden ser esa simplificación de la contratación y una mochila austríaca que nos iguala las condiciones a todos, para mí va a ser mejor. El despido no solo no va a ser más sencillo, sino que se va a valorar mi trabajo. Con lo cual, en realidad, para los trabajadores, aquí decía que no todo a su puesto, que eso es fundamental, pero también lo de tener una bolsa individual de ahorro. Imaginémonos si según nos vayamos acercando a la jubilación, es decir, la capacidad de un trabajador para decir esto es mío, me voy de mi trabajo. No le puede meter la mano el Estado. Claro, no, y me voy a o quiero emprender un proyecto por mi cuenta y ahí tengo un respaldo, tengo un colchón. Es decir, hay muchas formas de ver la mochila austríaca y la verdad es que yo le veo ventajas para los empresarios, pero le veo muchas más ventajas para los trabajadores. Todos esos trabajadores que en España hay muchos, que en un momento determinado dicen, me gustaría cambiar de puesto de trabajo y que no lo hacen por ese miedo que hemos dicho, un miedo muy lógico a perder esa indemnización. Pues yo aquí les digo, pues tenemos una opción de empezar a cambiar esa dinámica tan absurda que tenemos en el mercado laboral español. Muy bien, pues muchas gracias, Domingo. Gracias. Y como nos decía Domingo, en Austria hay un 5% de paro y en España más del 20%. ¿Tanto nos costaría probar alguna de esas medidas?